El viento esculpe la piedra es copa del agua, el agua es capa y es viento, piedra, viento, agua. Mallorca es un conocido destino turístico para los amantes de sol y playa. También una tierra de montañas, acantilados y de un subsuelo repleto de cavidades que extienden sus galerías a lo largo y ancho de la isla. La cueva de Pas de Vallgornera es una de ellas. Situada al sur de la isla, su sistema de galerías se expande entre las penumbras, defendido por la oscuridad y el agua. El mateix dia van fer puesto perquè els operaris poguessin que passava allà baix. I el que van fer va ser fer un pont de puesto amb un mínim de seguretat per poder entrar dins la cova que havien trobat. La cueva del Pas de Vallgornera está situada al sur de Mallorca, en el municipio de Llucmajor. La cueva se descubrió en abril del año 1968 cuando se estaba excavando un pozo negro para un hotel que se estaba haciendo en las proximidades. Entonces el señor que estaba excavando el pozo lo había excavado ya unos 5 metros, una cosa así, y entonces vio que el martillo percutor se le colaba por un agujero, paró, llamó a otro que tenía con él y con una vara miraron de llegar al fondo porque no sabían si era un simple agujero, entonces no llegaba. Pararon la excavación, acabaron de excavar aquello con cuidado y dieron a lo que era la sala de entrada de la cavidad. Al día siguiente, un representante del Ayuntamiento de Llucmajor y con un fotógrafo del pueblo van a hacer la primera visita a la cavidad y una primera exploración. Y entonces, al cabo de 2 días, sale publicado en un diario de Mallorca la noticia del descubrimiento de las cuevas. La zona donde se ubica el hotel, que es la urbanización de Vallgornera y también Calapí, empiezan a urbanizarse gracias a las inversiones de grupos belgas. Entonces el propietario del hotel le pasa por la cabeza la idea de, teniendo hotel, ¿por qué no voy a explotar teniendo aquí unas cuevas que darían más renombre al propio establecimiento, ¿no? Entonces contacta con un grupo belga del grupo Namur. Lo que hace esta gente en el año 70, vienen a Mallorca, llevan a cabo una primera exploración y también levantan la primera topografía de la cavidad. La idea de haber traído a esta gente aquí era pues ver la posibilidad de explotar la cueva desde un punto de vista económico, y en vista de las características de la cueva deciden que no se podía explotar. Entonces se abandona la idea de la explotación de la cueva. La cueva a lo largo de los años 70 y 80 es visitada por diferentes grupos de espeleología y diferentes espeleólogos, y es a raíz de una reunión que tuvimos en el año 90 entre espeleólogos del Grup Est y de la sección de espeleología de ANEM, que es cuando decidimos, después de haberla visitado, que valía la pena llevar a cabo una exploración y una topografía detallada de toda la cavidad. Como resultado de la topografía, la cueva alcanza más o menos unos 2.500 metros de desarrollo. Posteriormente, en el año 94, 2 compañeros de la Federación que realizaban una visita rutinaria a la cavidad dan con un paso que nadie había visto, fuerzan, quitan un par de bloques y descubren lo que nosotros denominamos las nuevas extensiones de la cavidad. La topografía la iniciamos el mismo año 94 y la finalizamos en el 99. Una vez acabada, la topografía esta arrojó un total de unos 6.500 metros de desarrollo. En los años siguientes seguimos llevando a cabo algún trabajo en la cavidad, y en concreto en una sala que se denomina Sala de Bárbara nos damos cuenta de que hay una corriente de aire que fluctúa en fuerza y en dirección dependiendo del día. Al cabo de 2 años, un día llegamos a la zona esta del final de la sala de la Bárbara. Había una corriente bastante fuerte, de hecho en aquel momento todavía llevábamos carburero, la llama del carburero es alta. La corriente era tan fuerte que la llama se movía un poco.
Entonces, por suerte, fuimos siguiendo la corriente, dimos con un paso, tuvimos que forzar un par de lugares complicados, pasamos por unas zonas estrechas, de un momento dado empieza el estrechamiento, se empieza a hacer ancho, 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 y dimos a una sala espectacular. De hecho, no veíamos ni dónde acababa, que es la que denominamos ahora la sala sin nombre, y esta sala es la mayor de momento en la cavidad. A raíz de todo esto empezamos a llevar a cabo una serie de visitas a la cavidad para ir explorando todas estas zonas nuevas, y una vez que la cavidad estuvo bien cerrada y protegida por parte de la Consellería, dimos cuenta de esto al resto de grupos de espeleología de aquí de Mallorca. Cuando nos reunimos espeleólogos de todos estos grupos, se inició ya una topografía ya a gran escala de la cavidad. Cuando iniciamos la topografía de las nuevas extensiones a final del año 94, un día, allá en el año 96, que teníamos la topografía ya empezada, estábamos fuera, que nos estábamos cambiando, preparando el trabajo del día, y un señor pasa por allí y nos dice: ¿dónde vais? Se la han cerrado. Claro, pensábamos que era una broma. Nos acabamos de poner el neopreno, llegamos hasta la boca de la cueva, que era como una especie de agujero con una tapa de cemento, y efectivamente nos encontramos que la habían sellado con cemento. Estaba todo sellado con cemento. Claro, como ya estábamos en contacto con la Consellería de Medio Ambiente en aquel momento, hablamos con Joan Mayol y comentó que aparentemente lo había cerrado el ayuntamiento. Exactamente no sabemos por qué, a lo mejor por motivos de protección. A raíz de esto, durante unos 2 años tuvimos que detener la topografía, mientras desde la propia Federación, y teniendo además el apoyo de la Consellería de Medio Ambiente, se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento, y no solo se abrió de nuevo la cavidad, sino que además la propia Consellería pagó todos los gastos de arreglar bien la boca de acceso y construir una pequeña caseta y poner un sistema y una puerta para evitar entradas incontroladas en la cavidad. Mallorca es un lugar bueno para practicar la espeleología, porque en Mallorca tenemos cuevas de, digamos, de todas las clases. Sería como un continente en pequeño. Tenemos cuevas litorales en el mar, cuevas terrestres horizontales, y en las montañas, en Cesar de Tramuntana, pues tenemos cuevas con cimas verticales para practicar espeleología vertical. Las cuevas de Mallorca no son bestiales, por decir de alguna manera. Quiero decir que en cuanto a profundidad no pueden ser demasiado profundas, porque en Mallorca las alturas máximas son 1000 metros, no es como en la península o en otros sitios del continente donde puedes salir pues profundidades de menos 1000 metros, incluso 2000 metros. Aquí la máxima profundidad son unos 300 y pico de metros. Luego hay las cuevas anquialinas, que les decimos nosotros. Las cuevas anquialinas es las que tienen lagos en su interior, son horizontales y donde se puede practicar espeleobuceo. La cueva de Espars de Vallgornera es una cueva anquialina y podríamos decir que es excepcional porque cuando se formó por diferentes procesos, al cabo de X tiempo quedó precintada. Esto quiere decir que desde hace al menos 2-3 millones de años no ha tenido contacto con el exterior, no ha tenido aberturas al exterior y no ha sufrido un progreso de degeneración que han podido producirse o que se producen en las otras cuevas anquialinas que puede haber en Mallorca o como cenotes o algo así. Quiero decir que en las cuevas que han permanecido abiertas, las lluvias, las tormentas, todo esto ha hecho que entrase mucho sedimento dentro de la cueva, y ahora cuando se exploran, se bucean, el sedimento se levanta y ensucia todas las formaciones, incluso las cuevas en su interior están sucias, digamos, de sedimento, de barro. Vallgornera no, Vallgornera se precintó, no ha vuelto a entrar sedimento, el sedimento que ya había entrado hace 2 millones de años se ha calcificado y ahora sus aguas son totalmente transparentes. Los espeleotemas son limpios, los cristales puros, y es una cueva excepcional por este motivo, porque desde hace millones de años no tenía contacto con el exterior. Quedó precintada hasta el año que se hizo el pozo de entrada, que fue por casualidad que se encontró la cueva. Esta maravilla de la naturaleza nos regala espectaculares formaciones conocidas como espeleotemas en los diferentes niveles que presenta la cavidad.
El nivel freático de la cueva fluctúa actualmente muy poco debido a que las mareas en el Mediterráneo son de poca entidad. Básicamente los cambios del nivel que encontramos en el agua de los lagos viene provocado por los cambios de presión exterior. Cuando la presión exterior es baja, el nivel suele ser más alto, y cuando la presión es alta, el nivel suele ser más bajo. De todas maneras, estamos hablando de unas fluctuaciones aproximadas, en el mejor de los casos, de unos 50 centímetros de diferencia. Por otra parte, la cueva de Espat de Vallgornera no está afectada por las lluvias en principio. Las lluvias, así como hay otras cavidades, sobre todo en la península, que se pueden inundar o entrar en carga galerías y tener problemas no solo para salir, sino que puedes tener un accidente serio, en la cueva de aquí realmente no afecta para nada. Lo único que puedes ver después de lluvias fuertes son que se incrementan los goteos y hay coladas que las ves más mojadas, pero en general la influencia de las lluvias actualmente es poca. Alex, ¿tú podrías llevar este? Han pasado algunos años desde aquel día en que por accidente se descubrió la cueva de Vallgornera. Numerosas las entradas llevadas a cabo por diferentes equipos para realizar trabajos de exploración y topografía. Hoy vamos a internarnos en esta cueva de la mano de uno de ellos. Queremos descubrir y mostrar un mundo oculto a la mayoría de los mortales, con su propia historia y su particular ecosistema. A la vez, estudiaremos el legado que a lo largo del tiempo la Tierra ha ido escribiendo entre sus paredes. Los descubrimientos de galerías y salas llevados a cabo por diferentes grupos de espeleólogos han propiciado que la cueva de Pas de Vallgornera sea en estos momentos la de mayor recorrido de las Islas Baleares. La importancia del descubrimiento no se basa solamente en la extensión que está adquiriendo la cueva, sino también en los hallazgos de restos fósiles, depósitos de arenas cuaternarias, nuevas morfologías de corrosión e incluso la posibilidad de que todo este conjunto de datos pueda dar lugar a nuevas teorías evolutivas de las cavidades de la isla. Por eso, hace años se estableció la colaboración en el proyecto de investigación que lleva a cabo el Área de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Baleares, coordinado por el Dr. Joan Fornós. Para la toma de muestras de una de las partes que contempla el proyecto, se han instalado una serie de sensores para la monitorización de distintos parámetros ambientales dentro y fuera de la cavidad. Los aparatos de medida pueden ser sumergidos en el agua o mantenidos fuera de ella. Constan de diferentes sensores, uno de ellos de presión para poder determinar la altura de la columna del agua, otro que registra la temperatura y, por último, un sensor de 4 electrodos que mide la conductividad del agua. Con los datos aportados se pretende llevar un registro de las variaciones en el nivel freático, temperatura y conductividad del agua, además de la presión y temperatura del aire. Galerías con espeleotemas, es decir, con formaciones tipo estalactitas, estalagmitas, en la cueva de Espat de Vallgornera son muy numerosas, incluso en las galerías bajo el agua. Es decir, hay zonas actualmente inundadas que, a medida que el buceador pasa, se pueden observar espeleotemas freáticos, nosotros le llamamos bombillas, que son indicadores de antiguos niveles del mar. En algunos casos son indicadores actuales. Una cosa que nos llama mucho la atención es que normalmente estos indicadores del nivel del agua actual suelen estar unos 20 centímetros por debajo del nivel que tocaría. Y creemos que ya es una evidencia del cambio climático producido por el hombre actualmente. Es decir, el nivel del mar parece que ya ha subido en tiempos històrics unos 20 centímetres aproximadamente. Això tenim un sobrecreixement freàtic d'aquests. No sé si podeu veure aquí a la secció, això hi ha una estalactita i damunt d'aquesta estalactita creixien tots aquests cristalls formant aquesta agregació. Si això, ara aquesta està sencera, però la podem seccionar
Llavors, tenint una secció, veiem una cosa com aquesta, en el qual veiem clarament la banda central, que seria l'estalactita, que s'ha format en un medi vedós, és a dir, una càmera d'aire, la cova pròpiament dita, i aquest regruix que tenim aquí seria el sobrecreixement que hi ha relacionat amb la superfície de l'aigua. Aquest nivell, evidentment, quan el nivell de la mà està aquí, va creixent això. Quan està per damunt, doncs creix a damunt. Si el nivell està més baix, doncs evidentment no es produeix cap tipus de creixement. I és en aquests llacs interns en els quals se produeix aquests precipitats just a la interfase aire-aigua. Los espeleotemas tipo excéntricos, que son formaciones que tienen formas muy caprichosas, cuando se formaron lo que llamamos en condiciones vadosas, es decir, cuando estas galerías no estaban inundadas como ahora, no seguían las leyes de la gravedad, sino que cogían formas, por ejemplo, tipo anzuelos, tipo como gusanos, formas muy raras, por eso se llaman excéntricas. Son muy abundantes en la Cova d'Espart de Vallgornera y hay zonas que la densidad es realmente enorme. Por contra, otras zonas de galerías subacuáticas nos encontramos que la roca está totalmente desprovista de formaciones. Es muy curioso que solamente se observan lo que llamamos formas o morfologías de corrosión, que son los indicadores cómo el agua se va comiendo la roca, la va disolviendo poco a poco, y son las formas, para nosotros nos están enseñando la cueva cómo se va formando, cómo está viva y cómo se aumenta el vacío, y a medida que la roca se disuelve y pasa a formar parte del agua, entonces la cavidad va cogiendo volúmenes cada vez mayores. Estas formas de corrosión también en la cueva son espectaculares. Entonces nos encontramos zonas de la cueva con formaciones tipo columnas, salatitas, excéntricas, etcétera, y otras formas, la roca totalmente desnuda, con estas formas de corrosión tan agresivas. Entonces es una cueva con muchísimos contrastes. Vallgornera nos sorprende en cada galería. Gracias a la luz de nuestros focos podemos contemplar la belleza de sus formas mientras nos adentramos en su oscuro laberinto. La cueva pertenece a la Red Natura 2000, está protegida como zona de especial conservación, máxima protección que hay, y naturalmente no puede estar contaminada, ni se puede contaminar. O sea, es un delito ecológico el hacerlo. La grandeza de algunas salas, la belleza de sus caprichosas formas, el desconcierto que provocan las saloclinas, los pasos estrechos entre galerías son algunas de sus dificultades, pero también los principales atractivos de este fantástico mundo subacuático resguardado en las oscuras entrañas de la Tierra. Este tipo de cavidades a la hora de orientarse está muy relacionado con la propia exploración, es decir, a medida que el buceador entra por primera vez va instalando el hilo guía, entonces este hilo guía servirá por una parte para hacer la topografía y por otra parte, mucho más importante, es para volver atrás otra vez, regresar por el sitio que he avanzado. Hay gente que se cree que cada vez que entramos recogemos todo el hilo guía, eso es imposible, estamos hablando de kilómetros, sería una cosa ridícula y aparte peligrosa y dañaría la propia cavidad, entonces es como si fueran las carreteras que las dejas instaladas, las dejas señalizadas. Buceadores de la península, de otras partes del mundo, a veces les causa un poco de angustia en nuestras cuevas porque están acostumbrados más a seguir un único hilo guía, que casi no hay ramificaciones, pero nuestras hay ramificaciones por todas partes, entonces les suele crear un poco de angustia. Simplemente tienen que estar bien señalizadas, es decir, en los cruces poner flechas de plástico que visualmente ya se ve hacia dónde tienes que salir. Están pensados teóricamente para que una persona que fuera ciega, que buceara, pudiese regresar sola sin ninguna ayuda. Entonces eso estaría bien instalado. Si una persona ciega sin ninguna ayuda no pudiese volver simplemente siguiendo el hilo guía, entonces es que la cueva no está bien instalada. Y una de las cosas que hay que ir con más cuidado es que muchos de estos enlaces, que llega un momento que es tan imbricado, tan laberíntico, que entonces siempre hay que tener muy claro que se han puesto, se han señalizado correctamente, porque en alguna ocasión ha podido pasar que al regresar, a la mínima que despistas, puedes seguir una guía que no es la que toca, entonces si no rectificas a tiempo, pues sería realmente un desastre. Es decir, que hay que estar muy atento, aunque engaña porque la visibilidad es muy bonita y que no parece que haya demasiadas dificultades, sí que hay que estar siempre vigilando que no te dejes mirando otras cosas, alguna ramificación que sea la que tengas que regresar por allí, porque si sigues recto el consumo de aire se dispara, hace los cálculos mal y rectificar a veces no podrías tener ocasión de llegar hasta las zonas con aire. Después también, aparte de llevar luz suficiente, siempre mucha más luz suficiente de la que se necesita, porque se puede fundir un foco primario, digamos, de exploración, hay que llevar siempre linternas auxiliares, entonces cuando estamos hablando de tantas horas
Incluso al salir a las zonas terrestres, pues eso implica mucho consumo de luz. Y eso es una de las cosas también que hay que tener siempre presente, que ha de sobrar mucho. Las normas de seguridad básicas en espeleobuceo son muy sencillas, es decir, intentar llevar todo el material duplicado. Estamos hablando de mejor si son 2 ordenadores, como mínimo 2 tanques, nunca uno, cada uno con su regulador independiente, con su manómetro para indicar la presión del tanque. En el caso de que nosotros en este tipo de cavidades de tanto recorrido, pues en ocasiones llevamos 4 botellas, 4 tanques y cada uno con sus reguladores y manómetros independientes. Entonces se trata de hacer una gestión del consumo de gases adecuada. Es decir, siempre hay que calcular lo típico de al menos 1/3 de cada tanque para avanzar y siempre otro tercio será para la vuelta y el tercio restante de todos los tanques sería en caso de emergencia por si hay algún inconveniente, que la cosa se alargue, algún problema que tengas que subsanar. Entonces nunca se puede hacer la gestión de gases al 50% porque entonces a la mínima que hubiese algún problema ya no sales vivo. Detrás del trabajo de exploración hay una lenta y minuciosa labor de investigación. Las cuevas sirven para estudiar cosas diferentes. Por eso es necesaria una planificación rigurosa. Actualmente en la cavidad existe poca fauna. Básicamente la mayor parte está dentro de los lagos salobres de la cavidad. Pero en su momento, cuando la cavidad calculamos hace unos 2,5 millones de años atrás, sí que estaba abierta al exterior. Básicamente, aparte de la cabra esta extinta, del Myotragus, había un mochuelo, un tipo de lechuza, incluso había algún tipo de reptil y, como no, murciélagos. Pero esto, lógicamente, la cavidad calculamos que hace unos 2,5 millones de años se cerró y quedó prácticamente sellada. Estudio pájaros fósiles y he participado en la identificación de los huesos que aparecieron en la cueva de Valgornera. Hay grupos más fáciles y otros más difíciles de identificar. Por ejemplo, en el caso de las rapaces es más fácil la identificación y también pues, suelen ser huesos más grandes que otros grupos y tienen más caracteres diagnósticos. Cuando nos llega un material fósil, comparamos con la colección de comparación, que tenemos un montón de esqueletos de aves que habitan por el Mediterráneo y comparamos con esta colección primero para ver a qué familia pertenecen y luego ya más concretamente para ver a qué especie pertenece. Y aquí tenemos una muestra de varias aves que han aparecido. Estos serían un hueso de un buitre negro probablemente, pero la especie no se sabe porque es muy antiguo. Esto sería de un cernícalo. Tenemos varios de urracas, probablemente de una especie de urraca fósil que también ha aparecido en Francia, y otra rapaz, tordos. Este huesecillo es un pico de un pájaro de la familia de los jilgueros. Y aquí tenemos uno de los 2 huesos de la nueva especie de mochuelo fósil. Y esta es la especie actual y este es el nuestro, que como se puede ver es bastante más pequeño que todas las especies conocidas. Otros huesos que han aparecido que están en muy buen estado, este es de la lechuza fósil y este es de un cuervo. Estos 2 son de un cuervo, este es un hueso del ala y esto es un hueso de la pata. Todos estos huesos son del Pleistoceno inferior, de aproximadamente hace 2 millones de años, y la verdad es que ha sido un hallazgo bastante importante porque es la segunda especie fósil nueva para la ciencia que ha aparecido en Mallorca. Cuando los paleontólogos fueron capaces de determinar y clasificar los restos óseos que encontramos en la galería del Tragus, que era el yacimiento este de los huesos, nos dimos cuenta que la cavidad tiene una antigüedad muy superior a lo que nos habíamos imaginado. Hemos de tener en cuenta que si los huesos que hemos encontrado tienen una antigüedad aproximada de 2,5 millones de años, lógicamente cuando esos restos entran allí, la cueva ya estaba hecha. Lógicamente no en su totalidad y a lo mejor como la vemos actualmente, pero básicamente ya existía. Eso que indica que la cueva es mucho más antigua de la edad de estos huesos. Calculamos, esto es meramente una suposición porque no hemos llegado todavía a tener más datos para acercarnos a la edad de la cavidad, pero lógicamente la cavidad tiene una antigüedad superior a los 3 millones de años. La cavidad la podemos dividir en 3 diferentes niveles. Un primer nivel situado por debajo del nivel freático, totalmente inundado, que solo es accesible para los espeleobuceadores. Está compuesto de galerías de diferentes tamaños, algunas de ellas muy decoradas con todo tipo de formaciones, estalagmitas, estalactitas, coladas, etc. Después tenemos un segundo nivel situado más o menos a nivel freático, es decir, que está inundado pero que te permite que tienes aire y puedes
nadar o en algunos casos incluso caminar. Este nivel está situado a nivel freático o unos metros por encima, en lugares donde ha habido derrumbes de techos y paredes. Aquí es donde encontramos las salas de mayor desarrollo de la cavidad. El suelo de la sala suele estar constituido por bloques de diferentes tamaños, algunos de ellos gigantes, y encontramos en diferentes lugares formaciones también que adornan un poco estas salas. Al mismo tiempo, en este nivel freático tenemos toda una serie de galerías rectilíneas de longitud importante. Una de las galerías, de hecho, tiene el nombre de galería de 1 kilómetro, porque prácticamente tiene 1 kilómetro de longitud. Para llegar al final no solo has de nadar, también has de salir del agua, porque hay bloques que han caído y tal, tienes que subir bloques, volver a bajar, sigues nadando y al final acabas 1 kilómetro después. Es una zona muy decorada, es una zona espectacular, pero está bastante lejos. Y finalmente tenemos el nivel superior, situado aproximadamente entre unos 7 y 10 metros sobre el nivel freático actual, en el cual sobre todo tenemos un área ocupada por galerías también rectilíneas, de longitud quizás aproximada al kilómetro, no llega al kilómetro, donde tenemos diferentes morfologías, diferentes espeleotemas y formaciones, y al mismo tiempo tenemos una zona laberíntica de galerías relativamente estrechas, de techo bajo, que configuran prácticamente un lugar que es muy fácil perderse porque todas las galerías son muy parecidas. Llevamos un poquito más allá la punta de la exploración, dejando más lejano el último lugar visitado, encendiendo una luz nueva en nuestras cabezas para alumbrar el oscuro mundo de las cavernas.